por la Facultad de Ciencias de la Educación y también directora del Grupo de Estudios Feminismos e Intersecciones de la Comunicación y la Cultura GEIFIC. Coordinó el Simposio Internacional Feminismos y Géneros en las Prácticas Comunicacionales, Teorías e Investigaciones desde el Sur Global. Esa actividad se realizó el Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, Disciplinades, organizados desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Esto fue entre el 18 y el 21 de noviembre en Montevideo. Así que, Laura, te damos una fuerte bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Mucha interdisciplinar, intersecciones. Nos gusta un poquito más incluso transdisciplinario ahí, ¿no? Traspasar un poquito las fronteras. Bien, ¿y nos puedes comentar un poco en qué consistió este simposio? Bueno, este es un congreso, el primer congreso de estudios feministas del sur, que se organizaba en la UDELAR, que es la Universidad de la República en Uruguay, en Montevideo, y allí presentamos la propuesta de un simposio dentro de ese congreso. Bien. Que era marco de muchas otras mesas, presentaciones de libros y demás, ¿no? Y en este congreso, unas colegas de Brasil, yo hace bastante que estoy trabajando con colegas de la Universidad Federal de Santa María en Brasil, también de la Universidad de Río Grande do Sul, que queda en Porto Alegre. Damos a veces cursos de posgrado, conjuntos, todo lo que podemos hacer online lo hacemos desde las épocas de la pandemia, y cuando podemos hacer actividades presenciales también las hacemos, entonces vamos teniendo como un grupo ampliado regional de trabajo y de investigación en estudios de género y comunicación. Bueno, ellas me invitan para presentar un simposio en este congreso. Y por otro lado, otras colegas, dos colegas uruguayas, dos docentes uruguayas, habían invitado también a la doctora Claudia Laudano, que quizás la conocen porque fue una referencia para nuestra facultad. En su momento era ¿Semiótica, puede ser? De sociología. Sociología. Sí. Y bueno, ella es una de nuestras referencias en los estudios de comunicación y género. También ya en este momento se nos van jubilando estas referencias, pero por suerte tienen, bueno, lo que pasa con estas edades en que la gente se empieza a jubilar, que aún tiene mucho por dar y por ofrecer, e incluso después con la jubilación a veces tienen más tiempo que en estar en el trajín en el que estamos, las generaciones que le venimos después. Entonces terminamos uniendo esos dos simposios. Entonces había dos docentes investigadoras argentinas, Claudia Laudano y yo, dos docentes de Brasil, Milena Freire y Carolina Ecostegui, que también era una referencia también ya jubilada y una más de mi edad, y dos docentes de la UDELAR de Uruguay. Entonces, bueno, fue un simposio coordinado por 6 personas, ya éramos un montón para coordinar, y se presentaron, bueno, investigadoras, docentes, tesistas de los 3 países y de algunos otros también. En tu caso, ¿llevaste alguna investigación, algún trabajo de este grupo que dirigís de la facultad para presentar? Sí, en el grupo tenemos un PID, un proyecto de investigación, que es sobre masculinidades, deporte y política en revistas femeninas entre 2021 y 2023. Y en el marco de ese PID yo había estado trabajando en una referencia a un cuerpo un poquito anterior, que era las repercusiones en la red social Instagram de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, trabajé esa relación entre redes sociales, esos estudios de recepción actuales, que es poder pensar cómo la gente comenta, ¿no? Los usuarios comentan y cómo se arman ciertos debates en una red social tan, digamos, banal como lo es Instagram, como, allí es un espacio de producción discursiva. Y mencionaste recién que, de este simposio, de este congreso, participaron también investigadoras de diferentes países. ¿Hubo algún tema que te haya interesado o haya sido de tu interés? Bueno, todo, porque, si tenés ganas de investigar o de ser investigadora y de... todo te despierta curiosidad, que en el periodismo un poco también, en todas las áreas, si te gusta
escuchás con atención absolutamente todo y además eso te va a pensar, vas pensando otras ideas, otros proyectos, incluso para poder pensar, por ahí se están haciendo en otros países, qué es lo que podemos hacer acá o cómo podemos tener perspectivas comparadas de las mismas problemáticas, digamos. Entonces, bueno, en general estamos trabajando hoy bastante lo que tiene que ver con la relación con comunicación y género, pero ya no pensando mucho en medios masivos, aunque sí hay estudios más históricos, sino poder pensar un poco más las redes sociales, la cibercultura en relación a la comunicación y el género. Laura, el grupo de estudios Feminismos e Intersecciones de la Comunicación y la Cultura de nuestra facultad está integrado por estudiantes, entendemos también, sí. Y docentes, investigadores, como para, ya estamos haciendo los balances del año, los cierres del año, las últimas actividades. ¿Cómo resultó este 2025 para el GEFIC? ¿Qué destacarías de la labor realizada? ¿Y cuáles son los principales objetivos que se plantean para el año que viene? Bueno, el grupo, en primer lugar, lo que es un espacio de pertenencia y de contención, de permanencia y de empuje, especialmente para tesistas de grado y de posgrado. Bueno, ahora que hay reforma del plan de estudio, ya no va a haber ese espacio de las tesis, ¿no? Pero bueno, era un espacio donde llegaban muchas personas de comunicación que querían hacer alguna tesis relacionada a estudios de género, y por más que dentro del plan de estudio no tengamos un espacio, hemos dado algunas veces, este año no, pero el año pasado sí dimos un seminario de problemas contemporáneos, y bueno, siempre llegan tesistas a pedir dirección, codirección, y esa dirección por mucho tiempo yo la hacía individual, hasta que, bueno, decidí hacer que un acompañamiento sea grupal, ¿no? Entonces ya es otra relación, otro compromiso, otro espacio. Es distinto abandonar la tesis estando sola o solo, que cuando hay un grupo que está esperando, que te está llevando también junto a hacerlo. Porque me parece que es uno de los grandes problemas que tuvimos todos al hacer tesis, es esa soledad y esa autodisciplina, ¿no? para con la tesis, y esa relación uno a uno por ahí con la directora o el director, que bueno, me parece mucho más enriquecedora poder pensar en términos grupales. Y este año hicimos las jornadas Género y Cultura Digital, las hicimos en abril, parece que hace un montón, parece que fue otro año. Un lustro parece. Pero bueno, las hicimos, logramos hoy en estos momentos que es tan difícil, logramos pequeño financiamiento para poder traer una investigadora de la Universidad Federal de Bahía, Graciela Nathanson, también vino Claudia Laudano, y vinieron, estudiantes, tesistas, comunicadoras de toda la región y de distintos lugares del país. Entonces, bueno, también eso es como un espacio de encuentro sobre estas temáticas muy específico, que en el país, bueno, no hay muchos. Y aunque sea de cultura digital, las queremos hacer presenciales para efectivamente una vez al año o cada 2 años encontrarnos. Y fue aprobada ahora la segunda cohorta de la diplomatura en estudios de género, comunicación y cultura por el Consejo Superior. Ahora supuestamente está tratándose justamente en este momento en el directivo para poder vehiculizarla el año que viene. Digamos, ofrecemos ese espacio de formación ad hoc, digamos, a través de una diplomatura que dura 6 meses, que bueno, es un título también de un diplomado, y después de la diplomatura la idea es siempre hacer estas jornadas para que los trabajos de la diplomatura se presenten en las jornadas que hacemos. ¿Y cuáles son los temas o tópicos o asuntos o problemas de la cultura digital, de los entornos digitales en relación al género que han estudiado o que despiertan más interés para investigar desde carreras como comunicación o educación? Claro, porque tendría que ir a algo más particular para contarles, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Para que sea un poquito más asible. Bueno, tenemos distintas cuestiones. Una tiene que ver por ahí con los estudios más de producción, ¿no? Entonces, querés estudiar cómo la construcción discursiva, semiótica, etcétera, de ciertos influencers. Por ejemplo, tenemos una tesista del GEFIC que está trabajando la construcción de las influencers en salud sexual en la Argentina, ¿no? Y si hay allí o no hay perspectiva de género y demás. También los varones que ofrecen,
toda una serie de consejos a diario por sus cuentas sobre salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en ese caso, ahora bien, siempre estamos pensando también los estudios de recepción, y hoy por hoy las redes nos permiten hacer las dos cosas. Los estudios de recepción sería, bueno, qué hace la gente o cómo es recibido ese producto comunicacional. En las redes eso de alguna manera lo podemos de alguna manera ver porque las redes son interactivas, entonces tenemos como ver más allá, que no pensamos que detrás de un usuario o una usuaria hay una persona efectivamente, porque puede que no sea, pero sí allá hay discursividades funcionando que nos hacen poder ver cómo es que funciona la recepción de ciertos productos comunicacionales en torno al género. Por ejemplo, en este caso era un caso como muy asible de pensar los influencers en salud sexual y reproductiva. Y después también uno puede pensar la relación también con los espacios, más allá de los estudios de producción o de recepción, como en ciertos espacios es muy difícil que cambien ciertas perspectivas o ciertos discursos si no cambian las lógicas de trabajo, sobre todo, por ejemplo, el periodismo, sea digital o no sea digital. Incluso antes, digamos, si las lógicas dentro de la academia también no cambian en ciertas cuestiones, no vamos a pretender que después los productos comunicacionales cambien, ¿no? Entonces, este año trajimos también una docente, ahora fin de año, que como yo soy docente en la carrera de gestión cultural, trajimos una docente, Soraya, que venía de la Universidad Federal de Pernambuco, que vino a hablar sobre deporte y género. Creo que aquí estuvo uno de los estudiantes comentando, porque fue una coproducción del evento con estudiantes. Bueno, y con ella lo que hicimos es poder pensar no solo las producciones mediáticas, por ejemplo, en torno a ciertos futbolistas. En el caso de ella trabajaba específicamente el caso de Neymar, y bueno, las denuncias por abuso en el caso de él, y la construcción del menino Ney, que sería como ese niño Neymar que todo lo puede y nunca es juzgado. Claro. Bueno, pero más allá de ese caso podemos pensar antes, digamos, cómo en el entorno periodístico hay ciertas lógicas que se siguen reproduciendo, que no podemos pretender que cambien los discursos y ciertas lógicas se siguen produciendo. E incluso a la hora de nosotros como facultad y como en los espacios académicos también poder involucrar estas temáticas, que bueno, ahora está la idea de la transversalidad de la perspectiva de género, pero también eso hace que, bueno, es transversal, no sé a dónde está. Es todo y nada a la vez. Claro, exacto, es todo y nada a la vez. Entonces, pero está. Bueno, también es necesario entonces un espacio específico para poder pensar estas problemáticas y para poder proponer otro tipo de piezas comunicacionales o de relaciones de trabajo, incluso en los espacios de comunicación. Y con respecto al Congreso, también te quería consultar si quedó alguna relación con las disertantes, con las demás coordinadoras, investigadoras también, para a futuro volver a realizar uno o juntarse en otro lugar, quizás no en Montevideo, sino acá o en quizás otro lado. Bueno. Sí, de hecho, varias de ellas ya han venido. Nuestro problema hoy es el financiamiento, claro, ¿no? Sí. Porque a veces a duras penas podemos traerlas y hacer estas cosas porque lo autofinanciamos, ¿no? Pero sí, ya vinimos con relación en este grupo para pensar también una perspectiva regional de comunicación y en torno a las problemáticas de género que son muy locales también. O sea, más allá de que hay términos estructurales, también tenemos nuestras propias problemáticas en torno a la comunicación y en torno a los estudios de género, que bueno, estamos armando hace ya unos años para, no sé, después de la pandemia. La pandemia en algún momento nos unió también. Sí, la pandemia marcó un antes y un después, ¿viste? Porque ahí estábamos todas online y participábamos de cientos de congresos y encuentros y demás, y después, bueno, lo interesante es los lazos que se pudieron seguir, ¿no? Después de aquel momento, ¿no? Porque en ese momento participábamos todas de todo y hubo como un momento de para mí mucha producción y mucha reflexión, ¿no? Pero después de la pandemia también tuvimos un revés muy fuerte. Los estudios de género, digamos, de pronto parecía que el problema de la Argentina había sido poder tener perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es ahora el gran momento nuestro, cómo resistimos a esto y cómo seguimos produciendo y cómo seguimos proponiendo y cómo seguimos diciendo, che, acá estos problemas o estas soluciones fueron cosméticas, ¿no? A veces decir, bueno, se transversalizó la perspectiva, bueno, por ahí no lo vemos tan
tan claramente. Hay que ver cómo se materializa y se consuma y se concreta eso. Yo voy a vender, entre muchas comillas, el Instagram del grupo de investigación Feminismo e Interseccionalidades de la Comunicación y la Cultura. En realidad en Instagram deben escribir GEFIC con doble C, G-E-F-I-C-C, y lo van a hallar, gefic.comunicación y géneros, para seguir las actividades de este grupo de estudios que dirige Laura. Pero te dejo a vos, Laura, el último minuto de la nota, porque sabemos que tenés compromisos previamente asumidos que te obligan a retirarte, pero si querés en un minuto invitar o resumir por qué están invitados seguramente estudiantes, docentes, investigadores de la facultad a sumarse en el grupo, en este caso para el trabajo en 2026. Bueno, justamente tengo reunión con el GEFIC ahora en unos minutos. Se pueden hacer, la última del año. Así que bueno, inamovible, por supuesto, porque hay que cerrar el año. Pero bueno, en el espacio, justamente este espacio de seguimientos de las tesis, donde hay un seguimiento colectivo, cada cual presenta dónde está y más o menos, por supuesto, porque además hay marcos teóricos similares, marcos metodológicos, los resultados de unas sirven a otras. Y además, bueno, estamos avanzando en este proyecto de investigación que les comentaba. Entonces, bueno, tenemos que pensar cuáles son las tareas y lecturas para las vacaciones, que siempre las vacaciones, bueno, nos sirven por ahí para tomar un poquito de frenar, pero tomar un poquito de distancia, y para quienes nos gusta esto, bueno, leer y demás es un placer. Así que bueno, vamos a estar organizando esto. Para leer quienes y se estudiar, quieran, no en términos productivos, sino que más... al fin y al cabo acaba siendo siempre productivo, sí. Porque cuando estás más relajada pensás cosas que quizás ahí en el trajín no la pensás, y imaginás y podés decir, el año que viene lo puedo hacer, después el año que viene está lleno de cosas y no podés hacer nada, pero bueno. Bueno, eso, invitarlas. Vamos a estar haciendo la diplomatura está abierta, la pueden hacer todas las personas, aunque no es un posgrado, sino que es de grado, o sea, por tanto pueden darse todos los estudiantes, las estudiantes que quieran. Eso, trabajamos masculinidades. Esto lo digo porque parece que si no decimos estudio de género y solamente tienen que venir chicas, y el problema del género no es solamente un problema de las mujeres, de hecho casi que el problema es con los varones. Así que necesitamos que estén, que se presenten, que estudien, que bueno, participen, y bueno, si tienen tesis, para quienes los estudiantes de grado que sigan haciendo tesis cercanas a nuestras temáticas, que se acerquen. Y otros proyectos, y siempre estamos abriendo convocatorias para las jornadas también para participar de ellas, así que, bueno, les esperamos. Bueno, la invitación y la bienvenida a quienes estén interesados al grupo de investigación Feminismo e Interseccionalidades de la Comunicación y la Cultura. Hay que ver cuánto tiempo más queda este nombre, o si no lo reemplazan por algo que lleve trans, como decías al comienzo de la nota. Sí. Laura, el GEFIC. El GEFIC, mucho más corto. A cuya directora, María Laura Schaufler, le agradecemos tu visita. Muchas gracias. Hoja de Ruta, en este momento del año que, bueno, estamos llegando con las últimas energías y con los horarios muy apretados, pero valoramos mucho tu presencia. Saludos al resto del GEFIC, a quienes ves ahora en la reunión. Buen final de año, y en 2026 nos reencontramos quizás para hablar de los objetivos para el año que viene de este importante grupo. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias por venir. Agus, y continuamos. bueno, ahora vamos a una pequeña pausa, y en minutos, cuando volvamos, que ya la estamos viendo por acá, Mariana Chacha Vivas va a estar con nosotros hablando por la labor no docente de la UNER, así que nos vamos y trajo, ¿qué es? Tipo una torta, no sé, sorpresitas. Sí, repitió su buena costumbre de 2025, cuando Hoja de Ruta salía solamente por radio, y bueno, nos va a agasajar con algún comestible para levantar un poco el azúcar en esta siesta. Muy cap. Bueno. Hasta las 5 de la tarde estamos con ustedes por YouTube. Nos queda un rato más de programa transmitido por Radio UNER. Quédense con nosotros, ya volvemos. Estás escuchando Hoja de Ruta, todos los caminos al conocimiento, por Aula A Streaming, el canal de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Información, entrevistas y todos los caminos al conocimiento. En Hoja de Ruta por Aula A Streaming, el canal de la Facultad de Ciencias de la Educación. Todos los caminos al conocimiento.